En el video de hoy les mostraremos cómo es el funcionamiento de una central nuclear. Una central nuclear es una instalación industrial en la que se genera electricidad a partir de la energía nuclear que se libera en forma de energía térmica mediante una reacción nuclear de fisión en cadena en la vasija de un reactor nuclear. El componente principal de una central es el reactor nuclear, en el que se aloja el combustible nuclear, habitualmente uranio, y que cuenta con sistemas que permiten iniciar, mantener y detener de forma controlada la reacción nuclear. Si te interesa saber más, quédate con nosotros y vamos a ello. El funcionamiento de una central nuclear se basa en el aprovechamiento del calor para mover una turbina por la acción del vapor de agua, la cual está conectada a un generador eléctrico. Para conseguir el vapor de agua se utiliza como combustible el uranio o el plutonio. El proceso se puede simplificar en 5 fases. Fase número 1. La fisión del uranio se lleva a cabo en el reactor nuclear, liberando una gran cantidad de energía que calienta el agua hasta evaporarla. Fase número 2. Este vapor se transporta al conjunto turbina-generador mediante un circuito de vapor. Fase número 3. Una vez ahí, las aspas de la turbina giran por la acción del vapor y mueven el generador que transforma la energía mecánica en electricidad. Fase número 4. Cuando el vapor de agua ha pasado por la turbina, se envía a un condensador donde se enfría y se vuelve líquido. Fase número 5. Después, el agua se transporta para volver a conseguir vapor, cerrando así el circuito del agua. Los residuos generados por la fisión del uranio son almacenados dentro de la propia central, en unas piscinas de hormigón especiales para materiales radioactivos. Tipos de reactores nucleares. Los reactores térmicos se pueden clasificar según el moderador que utilicen. Generalmente, cada moderador tiene asociado un tipo de combustible y un tipo de refrigerante. Número 1. Reactores nucleares de fisión. Un reactor nuclear de fisión es una instalación capaz de iniciar, mantener y controlar las reacciones de fisión en cadena, disponiendo de los medios adecuados para extraer el calor generado. Sus elementos principales son el combustible, formado por un material fisionable generalmente compuesto de uranio en el que tienen lugar las reacciones de fisión. Es la fuente de generación de calor. Por otro lado tenemos el moderador, el cual hace disminuir la velocidad de los neutrones rápidos generados en la fisión, manteniendo la reacción. Se acostumbra a utilizar agua pesada, helio, grafito o sodio metálico. Otro elemento principal son los elementos de control, que permiten controlar en todo momento la población de neutrones y mantener estable el reactor. El refrigerante también es muy importante, pues extrae el calor generado por el combustible. Generalmente se utilizan refrigerantes líquidos como el agua ligera, el agua pesada o gases como el anhídrido carbónico y el helio. Por otro lado tenemos el blindaje, el cual evita que las radiaciones y los neutrones del reactor se escapen al exterior. Por lo general se utiliza hormigón, acero o plomo. Por último tenemos los elementos de seguridad. Todas las centrales nucleares de fisión disponen de múltiples sistemas de seguridad para evitar que se libere radioactividad al exterior. Número 2. Reactores de agua ligera. Dentro de este grupo existen 2 tipos de reactores que son los más utilizados. Tenemos el reactor de agua a presión, conocido por las siglas PWR. El combustible que utilizan las centrales nucleares PWR es dióxido de uranio enriquecido. El proceso comienza introduciéndolo en forma de pastillas en unos tubos. Los elementos de combustible se refrigeran mediante un circuito de agua llamado circuito primario, que a su vez sirve como moderador. El agua aumenta la temperatura y se mantiene en estado líquido, a causa de la elevada presión del sistema. El refrigerante circula por los generadores de vapor cediendo el calor a otro circuito de agua diferente y totalmente independiente, como el circuito secundario, que se transforma en vapor, haciendo girar los álabes de la turbina que está acoplada a un generador eléctrico. El vapor, una vez ha pasado por la turbina, se condensa y vuelve al generador de vapor. Todo este circuito está situado en el interior de un edificio de contención, constituido de hormigón armado con un espesor de entre 50 y 100 centímetros y con un cubrimiento interior de acero que hace que sea hermético. Este edificio de contención se mantiene por debajo de la presión atmosférica para evitar, en caso de accidente, que los posibles escapes salgan al exterior. Este tipo de reactor se ha desarrollado principalmente en los Estados Unidos, Rusia, Alemania, Francia y Japón. Reactor de agua en ebullición. Por sus siglas BWR,
es donde se diferencian de las centrales PWR, principalmente en que no tienen circuito de agua secundario. Además, el circuito primario trabaja a una presión inferior y el vapor se produce en el reactor desde donde se envía directamente a la turbina para mover el generador. Tanto las centrales PWR como las PWR disponen de un edificio de combustible que sirve para almacenar los elementos de combustible nuevos y para guardar el combustible ya utilizado hasta que se pueda trasladar a un centro de almacenaje final de combustible gastado. El edificio de combustible y el de contención están conectados entre sí para poder trasladar los elementos combustibles sin salir de la zona controlada de la central y que se encuentra totalmente aislada del resto de instalaciones de la central. Además, las centrales nucleares disponen de edificios auxiliares donde están situados los equipos y sistemas de seguridad. Número 3. Reactor de agua pesada. El reactor de agua pesada utiliza el uranio natural como combustible, mientras que el agua pesada se usa como moderador y como refrigerante. Este tipo de reactor se ha desarrollado principalmente en Canadá. Número 4. Reactor de uranio natural, gas y grafito. Este utiliza el uranio natural en forma metálica como combustible, el grafito como moderador y el anhídrido carbónico como refrigerante. Estos reactores se han desarrollado principalmente en Francia y Gran Bretaña. Número 5. Reactor avanzado de gas. Estos utilizan óxido de uranio ligeramente enriquecido y dispuesto en tubos de acero inoxidable como combustible. Número 6. Reactor de grafito y agua ligera. Este diseño exclusivamente soviético utiliza uranio ligeramente enriquecido como combustible, grafito como moderador y agua como refrigerante, que se transforma en vapor en el propio reactor. Radioactividad. ¿Qué es? ¿Y cuáles son las clases de radioactividad existentes? Se trata de un fenómeno físico que consiste en la emisión o propagación de energía en forma de ondas o de partículas subatómicas, como por ejemplo las ondas electromagnéticas emitidas por el Sol o las partículas emitidas por sustancias radioactivas. Es una propiedad interna de los átomos, por lo que está muy relacionado con el estudio de la estructura de la materia. Emisiones radioactivas. Cuando se produce alguna transformación en los núcleos atómicos, se emiten partículas y radiaciones electromagnéticas de elevada frecuencia. Hay elementos que pueden producir este fenómeno de manera natural, y hay otros de los que se pueden obtener isótopos radioactivos de forma artificial. Radiactividad natural. Es la radioactividad que existe en la naturaleza sin intervención humana. Puede ofrecer 3 tipos de transiciones radioactivas, a cada una de las cuales le corresponde un tipo de radiación. Primero tenemos la radiación alfa. Una desestabilización del núcleo puede llegar a hacer que 2 protones y 2 neutrones se junten y formen un núcleo de helio con energía suficiente como para abandonar el núcleo inicial. Por otro lado, la radiación beta. En esta radiación, un neutrón se transforma en un protón. Esta radiación es mucho más penetrante que la radiación alfa, y para frenarla es necesaria una lámina de aluminio de unos cuantos milímetros de grosor. Por lo tanto, puede afectar fácilmente a los tejidos humanos. Por último, tenemos la radiación gamma, el cual consiste en una radiación electromagnética emitida por un núcleo en estado de excitación. Cuando desparece la excitación, siempre se forma un núcleo más estable. Esta es muy difícil de parar, pudiendo traspasar con naturalidad el cuerpo humano. No nos puede hacer falta hablar de la radioactividad artificial. Cuando se bombardea un núcleo con las partículas adecuadas, estas pueden penetrar en el núcleo y formar uno nuevo. La radioactividad artificial fue descubierta en el año 1939 por el matrimonio Curie. Y ya para finalizar tenemos la fisión nuclear. La fisión nuclear consiste en la división del núcleo de un átomo pesado en otros elementos más ligeros, de forma que en esta reacción se genera una gran cantidad de energía. Esta división es provocada por el choque del átomo con un neutrón. El proceso de fisión es posible a causa de la inestabilidad que tienen los núcleos de algunos elementos químicos de elevado número atómico. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado y que haya sido de provecho. ¿Alguna vez has estado en una central nuclear? Déjanos saber en los comentarios tus respuestas. Si te gustó el video y deseas seguir viendo nuestro contenido, no olvides darle like y comparte con tus amigos. Te esperamos en un próximo video. ¡Hasta la próxima!